Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de razonamiento verbal de tercer grado. Hoy vamos a tener tema nuevo. Recuerda que tuvimos en la clase pasada culminando lo que son los tipos de preguntas. Vamos a dar un tiempo para que los estudiantes vayan ingresando a la plataforma. Bien, ya hemos dado un tiempo prudencial, entonces volvemos a dar inicio a la primera sesión. Estamos en la primera sesión de razonamiento verbal de tercer grado, siendo hoy 2 de febrero del año 2021 a las 9:02 de la mañana. Estamos con Ronaldo, que acaba de ingresar a la plataforma. Bienvenido, Ronaldo. Espero que hayas pasado una excelente semana. Bien, en la clase pasada dejé actividad domiciliaria. Recuerda que las actividades domiciliarias son reforzamientos de lo que hemos visto en clase. Muy buenos días, Ronaldo. Entonces, por acá, muchachos, el tema de hoy a desarrollar es el uso del diccionario. Ay, pero qué fácil. ¿Quién no sabe utilizar un diccionario? Pues usted no sabe utilizar un diccionario, porque a veces nos toca buscar palabras que llevan una secuencia de orden alfabético y nos vamos por otro lado. Pero no sin antes, vámonos a unos conceptos que tenemos por acá del diccionario. Y el diccionario es un libro donde encontramos el significado de las palabras. ¡Ay, qué fácil! Las cuales están ordenadas alfabéticamente. Sí, sabemos que hay una gran variedad de diccionarios, pero del diccionario que estamos hablando es del diccionario donde nosotros, cuando tenemos alguna inquietud, vamos a él. Entonces, el diccionario es el mejor aliado de un estudiante tanto escolar como universitario y lo vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida. Yo, por ejemplo, utilizo el diccionario de la RAE online, el diccionario de la Real Academia online. Usted también lo puede utilizar porque en físico no lo tengo. Y es que a medida que van avanzando los años, se van incorporando nuevas palabras al diccionario. Y esto tiene una explicación. Si usted toma el diccionario X, para no nombrar una en específico, y usted toma ese diccionario del año 90, 1990, seguramente no habías nacido, o de repente sí, y usted toma ese diccionario de los años 90 y lo comparas con el diccionario del 2020, pues te vas a conseguir que han incorporado muchas palabras y ya otras han sido sustituidas. Y esto se debe a una palabra muy fácil, actualización del vocabulario de las culturas. Cada país tiene un propio lenguaje, su cultura, y eso no podemos cuestionarlo. Que por qué en Colombia le dicen cambura el plátano, ¿por qué le dicen a la palta aguacate? Que eso, no. Cada país tiene una cultura, cada país tiene sus propias palabras e incluso el diccionario, si buscas palta en el diccionario, si buscas aguacate en el diccionario, pues te van a aparecer, ¿ves? Y es que igual que zapallo es igual a uyama o a calabaza, el diccionario incorpora ambas palabras. Si yo no sé escribir una palabra, me voy al diccionario. Y es que eso no es malo, eso no es de ser escasos
de inteligencia. Eso es ser inteligente. Cuando una persona recurre al diccionario porque no sabe escribirla, eso es utilizarlo inteligentemente. Entonces, con el diccionario no solamente vas a encontrar el significado de las palabras, sino cómo se escriben correctamente. El día domingo tuve una clase de razonamiento de un grado que no voy a mencionar. Y wow, los estudiantes escribían por el chat, participaban de manera activa, pero había un detalle. Y es que el detalle es que pude evidenciar que carecen de buena ortografía. Mis con Z, buenos días con Z. Entonces, en razonamiento verbal no está permitido que el estudiante entregue un cuaderno de trabajo con horrores o errores ortográficos, porque por cada 5 errores, un punto menos. No está permitido, al menos en mi clase no, porque para eso les doy la clase del diccionario, para que ustedes aprendan a utilizar el diccionario. Entonces copien estos conceptos en tu cuaderno de trabajo. Te voy a dar un tiempo porque sé que te acabas de levantar. Muy bien, espero que ya hayas apuntado. Ahora en la siguiente diapositiva tenemos aquí una breve imagen de cómo se busca en un diccionario. Un chico está aquí hojeando y es que este es un tipo de diccionario también. En la actualidad existen muchos diccionarios. Tenemos el diccionario de inglés-español o español-inglés, que vienen juntos y es para cómo escribir o cómo traducir palabras en inglés que no sabemos. De repente no sé cómo se dice pollo en inglés y busco en el diccionario de inglés la palabra y me dice qué significa y cómo se escribe correctamente en inglés. También hay diccionario de francés, hay diccionarios de sinónimos, de antónimos, diccionarios médicos, diccionarios para diferentes profesiones y van con terminologías o términos que son acorde a la profesión. Ahora nos vamos a ir a nuestro libro, porque aquí en el libro nos aparece qué es el diccionario. Y es aquel libro en el que por orden alfabético se explican las palabras de uno o más idiomas o también las palabras concernientes a una materia determinada. Entonces por acá, muchachos, puedes observar que el diccionario es el mejor aliado del estudiante, del profesor, hasta del abogado. ¿Y por qué no? Porque es que allí podemos buscar así como un glosario de términos, esos contactos que
perdón, pasa que estoy viendo otra cosa. Podemos ver esas palabras que nosotros no podemos entender ni comprender. Y si usted utiliza el diccionario, pues no se avergüence, más bien siéntase orgulloso de que está haciendo buen uso de lo que es el diccionario, conocer el porqué de las palabras. Entonces, el diccionario también es una palabra etimológica. Y eso lo hemos visto ya. Y es que la etimología se encarga del origen de las palabras y saber los secretos de esa palabra. En la etimología, la palabra diccionario es original de la lengua latina. Entonces, que significa dictio, cuyo significado es dicción, voz, palabra. Aquí lo puedes observar. Dictio es voz, dicción, voz, palabra. Y ario, aquí es relativo a las dicciones o palabras. Dictio es dicción y ario es voz, palabra. Entonces, al unirla podemos sacar una deducción. Dicciones o palabras. Entonces, va relacionado mucho en la manera también como pronunciamos las palabras, las articulamos. He escuchado muchas personas que pronuncian mal las palabras. Por ejemplo, cuando dicen mal, hacen referencia al mar, al océano. Y cuando dicen mar, hacen referencia al mal. Entonces, a veces se tienden a tener esas pronunciaciones erradas. Y no es nada más ese tipo de pronunciación, es que también hay la forma de escribir, como te decía, que en la clase del domingo, pues se evidenció por completo que los estudiantes poseen una déficit grande en escritura, pero ellos no tienen la culpa. Entonces, el diccionario nos ayuda mucho. Ahora vamos por aquí en la siguiente hoja. Esto está en el libro, espero que ya lo tengas. Y tenemos que el primero en usar este término fue don Juan de Galardia en el año 1202 a 1252, me imagino que fue la data de nacimiento-muerte, en plena Edad Media. Y es que te voy a hacer una breve referencia de lo que es esta época de la Edad Media. Pues en esta Edad Media fue el momento de la literatura medieval, ¿no? Valga la redundancia, pero también esa literatura medieval estaba llena de mucha religiosidad. Era el momento de Dios y el hombre y Dios, seres juntos, donde estaba todo lo que tuviese que ver a literatura, religiosidad. Muchos que en esa época escribían grandes obras, cuentos, relatos, fábulas, todo eso, pues lo daban a conocer no a través de escritos, sino que se presentaban en las plazas, en los parques, en los mercados, y empezaban a narrar sus obras. Imagínate narrando la Odisea, que es bastante larga. Pues lo hacían. ¿Y sabes por qué, mi querido amigo? Porque en esa edad, en esa época, la gente no sabía leer ni escribir. Eran contaditos los que sabían leer y escribir. Entonces, los grandes escritores de esa época, pues se encargaban de representar sus obras a manera de cuentos, pues relatarlo, de relatos que ellos lo hacían. Imagínate que yo me vaya al mercado Lobatón, de aquí del Lince, porque es donde vivo, y me vaya con mi libro de, vamos a ver, la obra del retrato de Dorian Gray, que me fascina. Y claro, vamos a suponer eso, ¿no? Y me voy a relatar, ¿no? A contar lo que aparece en el libro, porque hay personas que no saben leer y escribir.
suponiendo que estemos en edad media, ¿no? Ahorita muchas personas saben leer y escribir, pero hay un detalle, Ronald, que lo están haciendo muy mal, pronuncian mal, escriben mal, y esto no es todo. Y esto es cuestión de hacer como ciertos ajustes. Lo importante es que ya conoces las palabras, pero hay que hacer unos ajustes, unas correcciones. Así como cuando compras un teléfono y lo llevas al técnico porque el teléfono se te descontrola. Sí te sirve, pero hay que hacerle unos ajustes. Entonces, por acá, mi querido amiguito, voy un momentico a... Ok, es que está haciendo mucho sol y se me está calentando el transformador de la lacto. Entonces, por acá tenemos la historia del diccionario. Ay, ¿tiene historia? Pues sí, todo tiene un origen, Ronaldo. Todos tenemos una historia. Si yo le pregunto a tu papá y a tu mamá cómo naciste tú, cómo fue ese proceso, no creo que haya sido la cigüeña. De repente tu papá conoció a tu mamá en X sitio o muchas cosas, como se dice la historia. Y bueno, todos tenemos nuestra historia. Hasta la mascota que debes tener tú también tiene su historia. ¿Cómo la obtuviste? Y entonces, así mismo tiene el diccionario su historia. Dice que los primitivos diccionarios eran solo libros de referencia para explicar las palabras de una lengua, pero la multiplicidad de las palabras y el aumento de estas a medida que se daban los adelantos de la ciencia y en las artes, hizo necesario la creación de libros especializados que tuvieran las explicaciones correspondientes para el conocimiento requerido. En la actualidad, por la cantidad de voces y acepciones contenidas, se podría decir que exceden en volumen a los diccionarios filo, filológicos, me imagino que es filosóficos. Además, los podemos encontrar en cualquier biblioteca, en nuestras casas y hasta en las web, que son los diccionarios virtuales. Estos son los diccionarios que a mí me gustan mucho porque ya están más actualizados. Claro, una desventaja del diccionario virtual es que, voy a ver un momentico acá, es que resulta que si usted no tiene una computadora prendida en el momento que necesita, pues va a tener que tener la molestia de ir a la computadora, aprenderla, meterse en la red. En cambio, que usted tiene un diccionario en físico, pues es fácil trasladarlo a donde usted guste. Entonces, por acá tenemos que a medida que se iba aumentando la lengua, o sea, las nuevas palabras dentro de la sociedad, pues hubo falta de ir multiplicando esas palabras a través de escritos y darle su significado, Ronaldo, porque en eso se basa la cultura, que hay palabras que se van incorporando. Hay palabras que si tú ojeas en el diccionario de la RAE, que es el que se encarga de actualizar, pues hay palabras que de repente son groseras para ti, no para mí, porque recuerda que el cambio cultural es una cosa. Lo que es para ti de repente vulgar, para mí no lo es, y lo que es para mí igualmente para ti no es. Entonces, se han agregado términos que de repente uno dice, ay, pero qué vulgar, pero ¿por qué es incorporada dentro del diccionario esa palabra que, uy, es muy fea? Y eso es fácil, Ronaldo, porque las personas la han adoptado, ¿ves? La han adoptado tanto que ya es común esa palabra en esa comunidad, dentro de ese país o esa región, es común, ¿ves? Y el diccionario se encarga de ubicarla, los que se encargan de introducir las palabras, se encargan de estudiar esa palabra, su origen, porque tienen que saber de dónde salió esa palabra. Y una vez que tienen ese origen, pues sencillamente se van y le colocan un concepto más elegante, pero si lo buscas en el diccionario, bueno, utiliza tu diccionario cuando termine la sesión y te podrás dar cuenta que hay palabras que uno dice, uy, pero qué obscena. Pero eso es porque la mayoría de la sociedad la emplea.
De repente no un médico, claro que no, pero en los sitios populares sí se utiliza. Y vamos a avanzar acá en nuestra siguiente hoja. Tenemos aquí la línea de tiempo del diccionario y entre la línea de tiempo tenemos la edad antigua. Recuérdate que en la edad antigua es que se destaca el uso del diccionario, se da sus primeros orígenes. Y en el siglo II antes de Cristo, Calímaco era un gran, Calímaco era de la gramática del griego, había museos de autores conocidos. Ya para antes del siglo I, Marcos Terencio Barrón, él se incorpora dentro de las lenguas latinas. No, cuando dice latina no hace referencia a Latinoamérica, hace referencia al latín. Y en el siglo I antes de Cristo, tenemos aquí a Berrio Flaco de la gramática latina y tenemos aquí su de Verborum significaciones. Este es la forma en que ellos le daban, la forma, ese es cómo denominaban a ese libro en esa época, no se le decía diccionario. En el siglo II se le llamaba Museo de Autores, luego se le llamaba de la lengua latina y luego se le llamaba de Verborum significaciones. Entonces, esa es la transición que tiene en la edad antigua hasta el nacimiento de Cristo, de Jesús, porque Cristo es cuando ya es crucificado. Entonces, Ronaldo, aquí en la página 64 tienes que responder con tus propias palabras. ¿Para qué sirve el diccionario? Según aquí en nuestro libro, dice que en los orígenes del diccionario griego y latino, puede ser un libro muy sencillo, porque no había tanta fluidez de palabras. Entonces, colocas en estas líneas breves, ¿para qué sirve el diccionario, don Ronaldo? ¿Para qué puede servir tu libro? No me lo digas a mí, escríbelo en tu cuaderno. Y aquí tenemos unas ciertas reglas. Y es que para que tú puedas consultar una palabra en el diccionario está hecho en forma, está diseñado de forma alfabética. Un momentico. Entonces dice que las pautas para el uso correcto del diccionario es que primero debes ubicar la sección del diccionario según la primera letra de la palabra. Obviamente, si voy a buscar la palabra verdura, voy a buscarla por dónde? Por la B pequeña. Y debes guiarte con las palabras guía que se usan en los extremos superiores. Por ejemplo, si voy a buscar verdura, me voy a ir por la, no, el diccionario va a comenzar con la B-A, ¿ve? B-A, B-A-A. Y así va a ir en el orden alfabético hasta que yo me ubique en la B-E-R, ver, porque de repente en esa sección está verdura, verde primero, va a iniciar con verde, otras palabras más dentro de ese orden, nunca va a ser desordenado. Y tomando en cuenta el orden alfabético, buscas la palabra en su forma original. Hay gente que, por ejemplo, les toca buscar verdura y lo empiezan a buscar por la B alta. Error número 1. Y si la buscan por la B chica, pues empiezan a buscarlo de una manera desesperada que no lo hacen correctamente. Y es que si yo voy a buscar la palabra verdura, ubico la B chica y luego voy por directamente me voy por la B-E-R. Palabras que inicien con B-E-R. Y rápido voy a emplearla. Entonces, por acá tenemos el uso del diccionario. De manera online, Ronald, de manera online es distinto. Yo lo que hago es en el buscador colocar la palabra y listo. Me la busca automáticamente. No tengo que estar que si B, que si A, que si A. No, nada de eso. Entonces,
Por acá tenemos, el diccionario no contiene absolutamente todas las formas de las palabras en nuestro idioma. Por eso hay que buscarlas en su forma original. No siempre van a estar todas las palabras. Y ya vamos a explicar este esquema que está acá. Entonces, volvemos aquí a la historia del diccionario. Y nos conseguimos con, nuevamente, con Juan de Garlandia, quien señala que el diccionario proviene del latín, dictio, que es dicción. Ya para el siglo XV, Helio Antonio de Nebrija, gran español de la gramática castellana, diccio latino, español, para él es el lexicón. Y es que es una manera de articular bien las palabras cuando las pronunciamos. Si yo voy a decir mal a la maldad, muy bien, mal. Pero si yo a la maldad le voy a decir mar, eso está mal pronunciado. Y si le voy a decir mal a lo que es el océano, pues está mal, porque es un mar. Entonces, también he escuchado personas que en vez de decir nadie, dicen Naiden. Naiden me comprende y no es Naiden, es nadie. Cuando buscamos esto en el diccionario, pues el diccionario no los corrige. ¿Cómo debes pronunciarlo? ¿Cómo debes escribirlo? ¿Y qué significa? O sea, tiene tres funciones. Pronunciación, ortografía y gramática. Entonces, por acá, dentro de este siglo XVI, tenemos a Sebastián Covarrubias y Orozco. Ellos crean el primer diccionario etimológico llamado Tesoros de la Lengua Castellana o Española. Y esta es la forma original de buscar las palabras a través de la etimología, porque así puedes conocer la palabra en su estado original. Véase que vayas a conocer una chica y que esta chica está todo con 3 kilos de pintura en la cara, tiene una faja, tiene brasieres de aumento, tiene aquello de aumento, pero todo es ficticio. ¿Cómo la conoces en su forma original? Preséntesela en la casa de la chica a las 7 de la mañana para que usted vea. La va a ver sin maquillaje, sin brasieres de aumento, sin faja, sin peinarse. Y usted verá si le gusta o no. Eso es una forma original. Entonces, de esta misma manera, la forma original, bueno, se conoció a través del primer diccionario etimológico creado por Sebastián de Corrubias y Orozco. Ya para el siglo XVII tenemos la Academia de la Crusca en Italia, que fue fundada por el poeta Grassini, y él creó el diccionario de la Crusca. Y esto ocurrió alrededor del año de 1612. Y ya para el siglo XVIII, la Real Academia Española de la Lengua, que fue fundada en el año de 1713 por Marqués de Villena. Ya aquí pues, se comienza a hablar del diccionario de la Real Academia Española. Nada más y nada menos, Ronaldo. O sea, mi santo respeto, como digo yo. Y Ronaldo, nos quedan 10 minutos de esta primera sesión. ¿Viste cómo pasa el tiempo volando? Pues sí. Entonces, por acá tenemos búsqueda de las palabras originales y tenemos normas para el uso del diccionario. Si la palabra está en terminación femenina, se busca la palabra con terminación masculina. Aquí tenemos primero, si la palabra está en terminación femenina, ¿cómo es eso? De repente es que sea manzana, pera, boca, esas son terminaciones femeninas. Terminación plural, flores, árboles, plumajes. Y la forma verbal conjugada pudiese ser, vamos a ver, ya te voy a indicar una.
tenencia, ¿ves? Obtenido, si la palabra es derivada, si la palabra es un adverbio, si es una locución, si es una prefijada, una sufijada, una compuesta. Todo eso te lo busca el diccionario. Si la palabra tiene terminación masculina, terminación singular, infinito verbo, todo te lo busca el diccionario, como tú quieras. Es decir, que en pocas palabras en este cuadro podemos ver que podemos buscar muchas palabras que están en la actualidad. Pueden ser verbos, pueden ser sufijos, pueden ser prefijos, pueden ser palabras de terminación femenina, masculina, plural, singular, conjugadas, no conjugadas. Entonces podemos hacer múltiples usos de ellas. Y por acá tenemos en la página 66, clase de información que contiene el diccionario. Y es que además de explicarnos el significado, o sea, una definición de la palabra en un idioma, en este caso español, el diccionario nos brinda una serie de información adicional y lo más completo pueden presentar la siguiente información. Hay diccionarios que cuando antes de comenzar con el concepto, Ronaldo, te aparece una serie de siglas que no sabes qué es eso. ¿Ves? Y entonces por aquí tienes que, oye, saber qué es lo que significa esto. Y por acá, mi amigo, te explico. Vamos a ver que estemos diciendo, buscando la palabra negar. Vamos a utilizar mi apuntador. Vamos a buscar lo que es negar. Pero al lado de negar, hay una B y una T. Entonces, esa B y esa T hacen referencia a la clase de palabra. Pues también negar, si conjúgalo, yo niego, tú niegas, es un verbo. ¿Ves? Es un verbo y es un verbo de tiempo también, por eso es que aparece BT. Es un verbo. Yo niego, tú niegas, vosotros negamos. Y esta LAT que tú ves acá hace referencia a la etimología, es decir, de dónde es su origen, y es latín, proviene del latín. Y aquí vamos a conseguir diferentes significados o acepciones. Por ejemplo, en el número 1, cuando veas que tiene mucho, hay varios significados. En la 1, negar es decir que no es verdad una cosa. El segundo concepto, que es el número 2, es dejar de reconocer una cosa, no admitir su existencia. El concepto número 3 es olvidarse o retirarse de lo que antes se estimaba. Número 4 es rehusar. El concepto número 5 es prohibir, vedar. El concepto número 6 es no confesar un delito. Y por acá tenemos sinónimos. Aquí abajo puedes observar que dice sin. Este sin significa sinónimos. Y el sinónimo de negar es denegar. También es excluir, impugnar. Y por acá, en el punto número 7 que dice call, hace referencia que también puede ser una palabra coloquial, fallar el arma de fuego. Puede tener una falta de, o sea, puede tener un concepto muy distinto. Entonces, esos son los tipos de acepciones que hay. Por acá, voy a silenciar un momentico mientras pasa el vendedor.
Bien, no terminé de pasar el vendedor, pero vamos a seguir la clase. Entonces, por acá tenemos otro aspecto interesante del diccionario. Y es que en la edad moderna, que no es la edad media, ya la vimos la edad media. Voy a quitar mi lapicito. Tenemos que en el siglo XIII, el primer diccionario de la lengua española se funda en 1726 con el idioma oficial España, español, entre paréntesis, castellano. Dentro de este mismo siglo, en el año 1726, también, dada la fecha en que también se funda el diccionario, está el diccionario de autoridades. Ya antes del siglo XIX, Diderot, en el año de 1755, crea la enciclopedia. Y es que la enciclopedia es más amplia. Uf, más amplia que un diccionario. Luego, para el año 1852, durante este siglo XIX, vamos a escuchar del señor Saussure. Y este señor es muy importante dentro de él. Ya te voy a mandar una investigación acerca de él. Y esto lo vas a ver también en razonamiento verbal de cuarto grado, a Saussure. Luego, para el año de 1887, se da origen a la Academia Peruana de la Lengua. Y déjame decirte, mi estimado amigo, que una de las bibliotecas grandes de Latinoamérica, la primera diría yo, fue la biblioteca de acá del Perú, con más de 500 años de historia, con más de 500 años de fundación, y está aquí en tu país. Y ahí podemos evidenciar y observar historias, no tanto de la cultura, sino también podemos ver diccionario, extraer de allí. Cuando ya pase la pandemia, puedes ir a visitar tu biblioteca y sentirte muy orgulloso de que es una de las primeras bibliotecas de Latinoamérica fundada hace más de 500 años y el cual no solamente tiene libros de historia, tiene libros de gramática. Puedes también buscar el origen del diccionario y puedes también buscar el origen de esta Academia Peruana de la Lengua del año 1887, época en que ninguno de los dos habíamos nacido. Por acá, Ronaldo, en la página 66, deberás colocar un concepto de lo que son las abreviaturas y esto lo vas a buscar en tu diccionario, lo puedes hacer por tu teléfono, por un diccionario en físico, como guste, no con tus palabras, sino tal cual como lo aparece en el diccionario. Por acá tenemos otro ejemplo. Vamos a desglosar. Tenemos aquí la palabra sordo. Ay, yo sé que es una persona sorda, una persona que no escucha. Sí, pero vamos a decirlo más elegantemente. Vamos a decirlo así, mira. Tenemos aquí varios conceptos. El concepto número 1 es que no oye, o oye mal. 2, silencioso, que no se oye. 3, que hace muy poco ruido. 4, insensible a las súplicas o a la persuasión. Entonces, cuando vaya a decir que sordo es una persona que no escucha, pues lo está diciendo mal. Recuerda que el diccionario se encarga de corregirnos hasta la manera de cómo se pronuncia, hasta dar su propia interpretación de una manera bastante estética. Ahora nos vamos con las palabritas que están en negro. A, D, J. Eso significa que ya vamos a salir de esta sesión, Ronaldo. Incorpórate a la segunda sesión de razonamiento verbal de tercer grado, que comienza a partir de las 9:40. Entonces, conéctate a al segundo enlace